Seguimos en Claves Económicas por NSTV. Le damos las buenas noches a Federico Mutoni, gerente general de la consultora Advice. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Advice elabora un monitor de mercado laboral que está marcando desde hace ya un tiempo una desaceleración en la demanda de trabajo. ¿Cómo ha sido el último indicador de este monitor? Efectivamente, el último monitor de mercado laboral que elaboramos en Advice registró una desaceleración del entorno del 8% en el primer trimestre, y con los datos que surgieron a partir del desempleo, más allá que en marzo mejoró la cifra, en el primer trimestre también vemos que aumentó el desempleo en el Uruguay. Entonces, nosotros venimos viendo que si bien no hay una caída muy pronunciada, sí hay una desaceleración permanente que obliga a estar monitoreando de cerca qué pasa en el empleo en Uruguay y por qué se puede estar dando esto. Viene en línea con la actividad, claro, con lo que veníamos conversando recién, en comercio, en industria. Y el empleo va de la mano de la economía y va de la mano de las expectativas, ¿no? Y las expectativas es algo bastante importante, una palabra que utilizan mucho los economistas. El empleo, si hay expectativas de generar utilidades, de que va a haber crecimiento, también se dispara rápidamente, y en este momento las expectativas están moderadas, entonces de alguna manera esto se va notando. ¿Y si se analiza por sector? Por ejemplo, recién Sebastián Pérez de la Cámara de Industria decía que para ellos veían una tendencia, por lo menos en su sector, negativa a la demanda de empleo. ¿Cómo lo ven ustedes por sector? Nosotros por sector vemos que hay algunos sectores, como ya han mencionado los economistas, que están un poco más afectados que otros. Sin duda la industria está notando, o algunos sectores industriales están notando algunos problemas. De cualquier manera entramos en un ciclo a nivel general donde no hay más homogeneidad, o sea, hay que ir a mirar ya no solo sector por sector, sino hay empresas en un mismo sector que pueden estar atravesando situaciones diferentes por cuestiones de tamaño, por cuestiones de estructura, en donde cada caso hay que analizarlo con detenimiento. Hay sectores que históricamente les ha ido bien y que han generado empleo, como es el sector de las tecnologías de la información, por ejemplo, por citar uno que es histórico, sí, donde el desempleo es nulo. Y hay sectores que van a enfrentar algunos problemas, y hay otros que son más oscilantes. Nosotros, por ejemplo, veíamos que en el primer trimestre del año vimos licenciados en educación solicitados como pocas veces antes. Entonces, de aquí surge de alguna manera una perspectiva de que la educación está teniendo una demanda sostenida para intentar resolver un problema que es evidente. En este caso, lo que veíamos era que se habían solicitado la misma cantidad de licenciados en educación en un trimestre que en todo el año anterior. Entonces hay que poner un poquito de foco con más detenimiento a distintas actividades y a distintos sectores. Ya cuesta más generalizar. Claro. Eso, el otro día estaba, por ejemplo, Carlos Pereira, cuando le hicimos la entrevista al presidente de la Cámara de Comercio, decía, un poco en broma, un poco en serio, va a haber más llamados de técnicos prevencionistas por la ley de responsabilidad social empresarial. Eso, él lo decía, como le decía, sí, un poco en broma, un poco en serio, pero se ven llamados igual para técnicos prevencionistas. Históricamente los prevencionistas han sido muy demandados. Ajá. De hecho, con la llegada de las nuevas industrias también se impulsó su demanda, porque estas son muy cuidadosas de la seguridad, y por supuesto en este momento tenemos una altísima demanda de técnicos de seguridad, de prevención en seguridad e higiene. Esta ley hace que las empresas estén todas pensando en más asesoramiento y tomando medidas. Ahora, hablábamos del nivel educativo. Si lo miramos por nivel educativo, ¿cuáles son los más solicitados? No tengo ejemplo, abierto el detalle. Claro, pero por ejemplo, decías que había nuevas carreras que eran solicitadas por empresas. Bueno, eso, sí. Es un punto importante lo que mencionás. De alguna manera nosotros vimos a lo largo de este tiempo que los cargos técnicos han ido aumentando su demanda. Todavía tiene una participación pequeña, ¿no? Y recordemos que el 85% de la demanda de trabajadores de Uruguay está en los cargos operativos, claro, en los cargos, digamos, de menor nivel en la escala jerárquica. Pero los cargos técnicos, que son cargos que han sido muy demandados por las nuevas industrias
y con el avance de la tecnología y con los nuevos tiempos, han crecido hasta tener hasta representar alrededor de un 8,5% de la demanda que nosotros vemos en el mercado uruguayo. Así que el desarrollo de nuevas carreras en la UTU y en las nuevas universidades del trabajo, digamos, técnico del Uruguay va a ser importante y se supone que van a seguir creciendo. Bueno, ahora en ese enfoque está la Universidad Tecnológica, ¿no? La UTEC, que se instala en el interior del país, que se instaló y que ya ha comenzado algunas carreras y su funcionamiento va a ir comenzando de a poco, ¿no? Ahí está previsto que salgan profesionales que después se adapten a lo que pase en el mercado, porque son de carreras que Uruguay tiene escasez de personal calificado. Sí, alguna vez dije que mis expectativas eran moderadas porque estos son resultados de mediano y de largo plazo. Entonces recién ahora esto comienza y los resultados los vamos a ver años adelante. Ahora, ¿cuán complejo es cumplir con las necesidades de las empresas en cuanto a lo que requieren de trabajadores y encontrar el perfil del trabajador, la capacitación necesaria? Bueno, hay empresas más complejas y otras menos complejas, hay actividades más complejas y otras no tanto. Sin duda que hoy en las tecnologías de información, los cargos de IT, los cargos de computación, para decirlo de otra manera, son relativamente complejos porque primero que las tecnologías van evolucionando permanentemente y entonces las personas se tienen que ir certificando y tienen que ir aprendiendo, más allá de ser analistas o en sistemas, o de ser ingenieros en sistemas, o de ser técnicos en sistemas, tienen que ir aprendiendo las nuevas tecnologías específicas. Después hay un problema vinculado a la rotación y a la cantidad de gente que hay en un sector. Este es un grupo de gente que permanentemente ha tenido demanda, entonces está acostumbrado a que si no tiene una buena oportunidad, si no se siente a gusto, va a tener enseguida otra oportunidad, claro, y los están llamando permanentemente. Entonces hay que seducirlos de alguna manera. Después en otras actividades es según la complejidad. Si uno tiene una actividad donde hay un sector con muchas empresas, conseguir personas para una empresa de ese sector es relativamente más sencillo porque hay experiencia ya generada. Cuando se generó las oportunidades de la primera planta de celulosa del país, nadie tenía experiencia en celulosa, por ejemplo, y entonces se tomaron industrias afines y bueno, y esa gente se tuvo que ir a entrenar al exterior. Todo depende del tipo de negocio de que se trate. Ahora se puede empezar a buscar técnicos vinculados al petróleo, ¿no? Y a la exploración, ¿no? Que eso ojalá que va a ir avanzando suceda, de a poco, pero... Y no tenemos en Uruguay, seguramente tendremos que ir a Brasil, Argentina a traer los primeros y gente del exterior, ¿no? ¿Y la rotación del personal en las empresas es importante? ¿Cómo es la tendencia? Y bueno, ¿cómo afecta eso a la empresa? Sí, pues además le genera sus costos, ¿no? Uno entrena o prepara a un empleado y después rota. El uruguayo era tradicionalmente estable, era una persona que le gustaba entrar en una empresa y quedarse a trabajar en una empresa por mucho tiempo. En los últimos, diría, 6, 8 años, eso fue cambiando, surgieron nuevas oportunidades con el crecimiento económico y el crecimiento del empleo. Las personas empezaron a ver otras oportunidades donde les ofrecían mejores salarios y eso generó una mayor movilidad. Llegaron nuevas industrias. Hay algunos sectores que tienen una rotación mayor porque es muy desgastante. Por ejemplo, la industria del call center o del contact center es una típica industria con mucha rotación. Pero ahí hay trabajo, se están instalando más call centers, o sea, hay oportunidades, hay demanda. Hay oportunidades, pero digamos de un perfil determinado. Claro. Y después yo diría que la rotación ha sido un problema en los últimos años, ahora se está moderando quizás un poco, producto de que el empleo también se está desacelerando, la creación. Entonces hay que cuidar un poquito más el empleo que uno tiene. Ahora, antes de cerrar, el presidente Mujica reiteró un concepto que ya había manejado en otras giras ante posibles inversores, ante empresarios extranjeros, ahora en Estados Unidos, cuando dijo: no somos muy afectos al trabajo, no nos matamos trabajando, etc. Desde una consultora que se dedica precisamente a reclutar, a buscar postulantes para un empleo y ofrecerle a los inversores, ¿cómo lo ven ustedes objetivamente, ¿no?
A nosotros nos duele un poco ese tipo de afirmaciones. Creo que no se puede generalizar, como dijo alguien, y en el entorno en el que nos movemos conocemos mucha gente que trabaja mucho, inclusive mucho más de 10 o 12 horas por día. También reconocemos que hay algunos sectores en donde uno percibe que se trabaja menos. Pero creo que son afirmaciones que, desde mi punto de vista y con mucho respeto, yo no haría en el exterior. Nosotros tenemos que transmitir una imagen de que somos gente que quiere trabajar y que quiere recibir inversiones y que esas inversiones necesitan trabajo. Es un componente fundamental. Federico Mutoni, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Seguimos con más claves económicas, ya venimos.